Nosotros siempre decimos, tratamos de jerarquizar la política desde este espacio de información y reflexión que hemos creado aquí con Fanny Vega, que se llama Política, Profesión y Trabajo. Y por esto es que queremos tratar de dilucidar cuál es la visión de futuro que tiene la nueva generación, la que asuma cuestionando a sus mayores, su propia historia. Hernán Rossi, ¿qué tal? Miembro de uno de los hombres jóvenes, sub 40 del radicalismo, especialmente aquí en Capital Federal. ¿Qué está pasando con el radicalismo después del resultado electoral? ¿Cuál es el futuro que tiene el radicalismo, la juventud radical, los líderes radicales? ¿Y cuál crees que debe ser la relación con el poder político desde la oposición? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que asumir los radicales que estamos en crisis, reconocer la crisis para a partir de allí cambiar, porque evidentemente el cambio es lo que se necesita hoy en la Unión Cívica Radical. Una crisis que entiendo la cuestión electoral, el resultado electoral es apenas el emergente. La crisis es mucho más profunda y de más larga data, ¿no? Las generaciones más jóvenes del radicalismo venimos hablando de la necesidad de hacer cambios profundos desde hace ya bastante tiempo. Yo entiendo que, en primer lugar, el radicalismo tiene una crisis vinculada a su identidad política. En ese sentido es importante recuperar la idea de que el radicalismo es un partido de principios que busca en torno a sus principios reunir a las mayorías populares, pero no es un partido de poder a secas, es un partido de principios. Y en segundo lugar, creo que es necesario en el radicalismo recuperar la conducta. ¿Qué tiene que ver esto de la conducta? En los últimos tiempos, en los últimos años hemos visto mucha insolidaridad en el propio radicalismo. Hemos visto una fórmula presidencial que se aisló de los militantes, que se aisló del partido, una conducción partidaria que hizo lo mismo, y por otro lado hemos visto a muchos dirigentes abandonar a la fórmula presidencial. Se ha roto esa cuestión de solidaridad fundamental en la Unión Cívica Radical. Identidad de cuerpo político. El espíritu de cuerpo fundamental en un partido. Identidad política que nos tiene que reencontrar con nuestros principios, con nuestros valores, con a quién queremos representar. Y si ese sujeto de representación coincide con el sujeto de representación del gobierno nacional, no significa que tengamos que ir a representar a otros. Tenemos que tratar de representar de una manera mejor y más convincente a esas grandes mayorías populares. Ahora, Hernán, ¿quién es el que tiene que dar la cara para explicarle estas cosas a la sociedad y volver a enamorarla? Bueno, yo creo que acá hay una conducción partidaria que es la que ha llevado adelante las estrategias políticas, que evidentemente son los que tienen que hacerlo. Y en primer lugar, reconocer los errores. No está mal que reconozcamos que nos hayamos equivocado. Yo he, por ejemplo, defendido en alguna oportunidad, en algún programa, el acuerdo con Francisco de Narváez. Claramente nos equivocamos. Claramente la sociedad no avaló esa alianza, ese acuerdo, porque evidentemente al radicalismo se le piden cosas diferentes. Nosotros nunca debimos ir a ese acuerdo sin el viejo acuerdo cívico y social, sin el socialismo y sin el GEN. Y probablemente nunca debimos hacer ese acuerdo. Si no reconocemos esos errores, si decimos que estuvo bien y nos empeñamos en sostener las equivocaciones, bueno, difícilmente podamos cambiar. Pero este no es un debate nuevo en el radicalismo, porque ya en la época del gobierno de Alfonsín se hablaba de crear el tercer movimiento histórico, el 3M, como se lo decía en los títulos de los diarios para sintetizar y ahorrar palabras. Allí también se buscaba capitalizar la adhesión de sectores populares peronistas. Bueno, pero una cosa es que el ciudadano, que luego de muchos años de vigencia la democracia ha empezado a votar, existe mucho menos el voto cautivo, la gente cambia su voto. Hace 2 años el Frente para la Victoria perdió y ahora arrasó en las urnas. No hay más votantes cautivos. Una cosa es buscar a las bases peronistas e intentar representarlas. Cuando hablo de las bases peronistas hablo de aquel ciudadano que se siente identificado con los valores del radicalismo, y otra cosa es hacer acuerdos con el Partido Justicialista. Ahí hay una distancia muy enorme. Creo que el radicalismo ha demostrado la capacidad de ser acompañado por sectores importantes de la población, más allá de la identidad política de origen que ellos tengan. ¿Y quiénes crees que pueden desde el radicalismo encontrar esa salida a lo que hoy parece un callejón sin salida en el radicalismo? Bueno, tenemos que hacerlo evidentemente todos juntos. Nosotros estamos planteando una unidad que no signifique un mero maquillaje. Acá se están hablando
este fin de semana tenemos Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, será una oportunidad para un debate profundo. Se están hablando de reformas institucionales, a las cuales yo no me niego, soy reformista por convicción, pero cuidado, no vayamos a creer que reformando las instituciones, en este caso las instituciones del partido, vamos a resolver la crisis. La crisis es más profunda, la crisis es de identidad y la crisis es de conducta. Tenemos que recuperar además nuestro diálogo con la militancia. Hay una cultura política partidaria en crisis. Hay una cultura política partidaria en crisis y la tenemos que recuperar. Hernán, ustedes le están pidiendo entonces que por lo menos quienes han estado dirigiendo hagan un paso al costado. Nosotros lo que decimos es que empiecen por reconocer los errores, que empiecen por reconocer la crisis. Nosotros somos una generación nueva que vamos a buscar nuestros espacios en el radicalismo. No estamos planteando tirar a nadie por la ventana, eso lo decimos, los necesitamos a todos, pero es evidente que una nueva generación política tiene que hacerse cargo del radicalismo. Nos estamos yendo. ¿Tenemos dirigentes radicales nuevos el próximo fin de semana aquí a nivel nacional? Bueno, hay algunos vinculados a la juventud, a la franja, al Instituto Levenson, muchos de los cuales están allí, pero evidentemente tenemos que todavía seguir sumando. Nos estamos yendo casi, nos debemos más tiempo para discutir estas cosas, porque realmente es necesario, Fanny, que los jóvenes expresen cuál es la vocación de recambio y de jerarquización que de algún modo exigen a la política argentina. Se nos acaba el tiempo, pero estamos yéndonos ya hasta la semana próxima, aquí en Política, Profesión y Trabajo.